El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. Oye que la tonte ajotañe, oye que la tonte que guay, oye que la tonte ajotañe, o tú que guay wetletseni, oye que la tonte ajotañe, o tú que guay wetletseni, oye que la tonte ajotañe, oye que la tonte que guay. Oye que la tonte ajotañe, o tú que guay wetletseni. Oye que la tonte ajotañe, o tú que guay wetletseni. La música que estamos escuchando es de un grupo de música Huenayek, un canto justamente al río y a los peces que habitan, de quienes depende la regeneración de su propia vida. Oye que la tonte ajotañe, oye que la tonte que guay, oye que la tonte ajotañe, o tú que guay wetletseni. Oye que la tonte ajotañe, o tú que guay wetletseni. Oye que la tonte ajotañe. Y nuevamente aquí en El Hueco en el Muro volvemos a conversar sobre el tema del agua, el tema que nos va a acompañar toda esta semana. Bolivia tiene 3 grandes macrocuencas de las cuales dependemos y convivimos y nos relacionamos con el agua. La cuenca del Amazonas y la cuenca del Pilcomayo, 2 fundamentales para todo el continente, se enganchan a cuencas continentales y entre ambas configuran las mayores de las mayores reservas de agua en esta parte del mundo. También tenemos la llamada cuenca endorreica del Titicaca, que es una cuenca cerrada, es decir, que no tiene salida al mar. En cambio, la cuenca del Pilcomayo y la cuenca del Amazonas se ligan a los mares. La cuenca del Amazonas está ligada a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando fundamentalmente. De ahí, desde la cuenca del Amazonas, nos hablan alguna de sus voces. Nos dice Agripina Tibubay, recolectora de castaña del norte amazónico de Bolivia. Especialmente en el sector del Madidi, del departamento de La Paz, hay mucha minería ilegal, ¿no? Donde el mercurio afecta tanto a las familias indígenas, campesinas, zafreras, fabriles, en este caso en todas las familias bolivianas del norte de la Amazonia. Y pediríamos también que ya no den el permiso a estas empresas mineras para que ellos ya no sigan haciendo daño al medio ambiente, haciendo daño a las familias. La cuenca del Amazonas es una de las más grandes en el planeta en términos de reservas de agua, pero está amenazada por la contaminación. Y si eso ocurre en la cuenca del Amazonas, algo parecido ocurre en la llamada cuenca del Pilcomayo, donde también tenemos reservas de agua, de las más importantes para el sur del planeta, para nuestro continente. Pero de ahí también, como en el Amazonas, hay un vínculo sagrado, relacional, de cuidado, de respeto con el agua, en este caso con los ríos, igual que en la cuenca del Amazonas. Nos dice Francisco Pérez, del pueblo Huenayek, del Gran Chaco de Tarija. Para nosotros el río Pilcomayo Tehuoca. Por eso es que el pueblo Huenayek vivía en la margen del río Pilcomayo, no tanto los hermanos
guaraní, tapietes. Ya viene ya cultural ancestral, nos han dado como una madre naturaleza, nos han dado por la sobrevivencia, hemos conocido el pescadito. Aparte de esto, el tema de la fruta silvestre, todo lo que hay, ¿no? Siempre nuestros abuelos nos han enseñado el tema del agarrobo, mistol, chañar. Nosotros vamos a ir adelante inculcando a la nueva generación que no pierdan, digamos, la esencia y no pierdan la cultura de nuestro antepasado. El río para nosotros es algo bien sagrado porque es el que nos da el alimento, no más que una actividad petrolera. La cuenca del Pilcomayo nace en el departamento de Oruro y atraviesa departamentos como Potosí, Chuquisaca y Tarija fundamentalmente. También en esos departamentos, especialmente en La Paz, Oruro y parte de Potosí, está la cuenca endorreica del Titicaca. Para comprender mejor la importancia de esta tercera cuenca de las 3 macrocuencas que tenemos en el país, conversamos con Wanda Nogales. De manera general se conoce el cuerpo de agua más grande aquí en los Andes, al lago Titicaca. Pero hay que entender que el lago Titicaca es solo una parte de todo un sistema, ¿no? Y este sistema es endorreico, es decir, que no tiene salida al mar. Y este va concatenado desde los glaciares, lago Titicaca, río Desaguadero, lago Popó, río La Cajahuira, Salar de Coipasa, ¿no? Y solo queda hasta ahí, porque hasta ahí el agua es somera, ¿no? El lago Popó, por ejemplo, es un lago somero que no tiene... que solo fluye ahí. Inclusive mencionaban que un investigador que el lago Popó antes se lo conocía como el lago Poj Poj, por eso viene su nombre, y esto era porque tenía 2 remolinos y hacía que el agua volvía nuevamente a fluir por el río Desaguadero. Por eso los españoles conocían como el río maldito, ¿no? Porque ellos realmente utilizaban como avenida. Había una que iba hacia el Popó y otra que volvía hacia el lago Titicaca, ¿no? Entonces, pero para entender toda esta dinámica, porque lamentablemente ya no existe todo ese escenario que les menciono, para entender todo eso, estas aguas pertenecían pues a paleolagos. Estamos hablando desde la época cuaternaria. Todos los Andes en realidad ha sido parte de los grandes lagos. Por lo menos de 1.6 millones de años el lago más antiguo era el lago Mataro, luego el lago Cabana, luego el lago Vallivian, luego el lago Michín, hasta lo que es hoy el lago Titicaca, ¿no? Si vemos el nivel de lo que ahí era el lago Mataro, Cabana, Vallivian, Michín, Titicaca, ha ido reduciéndose de estos grandes lagos en todos los Andes, ¿no? Y sabemos que los Andes es el lugar más plano del planeta Tierra. Eso también he ido siguiendo, porque es como si hubiera quedado como un lugar más alto y elevado, ¿no? Por eso los Andes, pero están más hacia arriba. Entonces, como el Titicaca ha sido el último lago donde ha quedado estas aguas tan antiguas, tan primigenias, que estamos hablando más allá del cuaternario, ha quedado a una altura de 3.810 metros sobre el nivel del mar. Y este lago es uno de los 20 lagos más antiguos que tenemos, ¿no? Por lo menos se data de 3 millones de años. Entonces esto nos da pie a hablar el agua como ancestro, que es el lago Titicaca, y específicamente el lago Titicaca. ¿Por qué? Illescas, el gran maestro Illescas, el 94 decía que el cosmos, caosmos o pacha, todo tenía su lugar, cada elemento tenía el suyo. Así todavía es y así será. No hubo jerarquía en el pacha o el cosmos, cada elemento existía por y para sí, por y para el todo. No se consideraba la existencia de seres superiores e inferiores. Cualquier expresión era viva y no muerta. Cada elemento en su diferencia era semejante al otro, y ese otro a su vez en su semejanza era diferente. Entonces no podemos decir que la Pachamama es mucho más importante que la Cotamama. Todos los seres tienen su lugar.
Cuando hablamos históricamente de la Cotamama, se habla de Huiracocha, de Tunupa, de Mancocapa, que eran creadores y civilizadores. Ellos han surgido desde las aguas del lago Titicaca y siempre han finalizado su misión en la tierra, desapareciendo en el océano, en la Laram Cota, donde el ciclo mítico se origina y finaliza en la misma entidad acuática. También hay que entender que el desarrollo temprano de las poblaciones durante el formativo, más o menos desde el 2000 antes de Cristo o hasta el 400 después de Cristo, fue Huancarani, la cultura chiripa, Tiahuanaco, Conco, Huancani, Calaque, Pana, Coluyo, Cusipata y otros más asentamientos, que no es pues solo de nuestra región, es todo el lago Titicaca. Por lo tanto, hay también pues esa zona en Perú, solo que antes no había esas líneas divisorias que se puede hablar, ¿no? de que es de otro país. Entonces estamos entendiendo que la Cotamama tiene pues una dimensión sagrada, porque las civilizaciones andinas han emergido del lago Titicaca. He mencionado más de una de culturas, de civilizaciones, pero todas ellas siempre han creado una cultura acorde y en consonancia con el agua, nunca por encima de ella. Es más, se mantuvo con ella una relación de respeto porque nos conecta a nuestra ancestralidad, es decir, le hablaban. Entonces, desde el origen de cada pueblo es parte ya de nuestros ancestros, en esencial para la mitología y el símbolo que genera la espiritualidad, porque eso es lo que da la ritualidad, ¿no? O sea, ¿qué relación tenemos? Y eso genera una espiritualidad con ella. Es mediadora entre lo sobrenatural y la sociedad. Y esto no es pues solo un tema andinocéntrico, porque si hablamos a nivel mundial, se habla de los 7 chakras de la Madre Tierra, que es Gaia, ¿no? Esta ha sido una tesis que se ha hecho en los 70s. Hay 7 lugares, puntos energéticos de movimiento telúrico en la Tierra, y uno de ellos es el lago Titicaca, y es el punto más alto de energía, que es el lugar de equilibrio, es el lugar de conciencia, es un lugar, por lo tanto es un lugar de emoción, y este chakra del Titicaca es el chakra sexual, porque da equilibrio y conecta a la tierra, como el útero, ¿no? Entonces es algo inviolable, a eso se va con que es algo sexual, ¿no? Que es un chakra que es tan sagrado que es inviolable. Entonces estamos hablando de un centro sagrado, criador de vida. Y es creador porque no es que solo da, ¿no? Recibe, es capaz de recibir y también es capaz de dar. Y esto ha entendido de manera certera el científico Masaru Emoto, ¿no? Que él ha logrado fotografiar su molécula de agua porque él quería congelar, saber cómo era esta molécula polar que les mencionaba, pero ya de una manera científica y de tal. Entonces, como estaba dando visto bueno para hacer una gran investigación, él hace bendecir esta agua con un monje budista. Y el agua de lo que estaba congelada empieza a reaccionar, pero empieza a formar un loto hermoso, ¿no? Que siempre se ve en las fotografías de Masaru Emoto. Este experimento con las aguas hace él con diferentes estratos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que el agua siente. Había vasos donde al agua la trataba bien, le saludaba, le cantaba, le hablaba con amor. Había otras donde las trataba mal, las ignoraba, les decía algún insulto, entonces las aguas empezaban a ponerse más verdes, ¿no? Más viscosas. Entonces el agua responde a nuestros pensamientos. Imagínense lo que hace con nosotros. Imagínense lo que es entrarse al lago sagrado con una intención de sanarse de verdad. Entonces el agua no es una cosa, no es un elemento. El agua es un principio de vida, es un sujeto. El agua está en toda la base de la vida, no solo en la vida, es la base de toda la vida. Y es el espíritu, por lo tanto, como es la base, es el espíritu de la vida que está presente en todo. Entonces, el agua es un conductor del espíritu con el agua, y eso hace que nos relacionemos con todo, ¿no? Es un principio básico de la vida y es un conducto predilecto del universo, ¿no? Recordemos que el agua no solo pues de aquí, es desde el universo. Y esto hace, entendiendo eso, hace que haya una relación entre los ancestros y el agua. Por ejemplo, en el lago Titicaca en sí se divide, ¿no? Entre el lago mayor y el lago menor.
El lago mayor, el Chucuito, y el lago menor es Huñaymarca. Huñaymarca significa el lugar eterno. Por lo tanto, la importancia del agua a este sector es importante, ¿no? Waldemar Espinosa, que también es otro cronista, dice, ¿no?, que desde estas tierras, desde las primeras culturas, siempre tenían sus prácticas, ¿no? Una de las primeras culturas del lago han sido los lacuaces o los huaris, que ellos tenían a los malquis. Los malquis eran las momias, los ancestros que eran momificados, y decían que tenían inclusive al primer ancestro, al dios Rayo, tenían a Illapa como momia, y a él lo tenían en un lugar sagrado. Y el tiempo de los ancestros tiene pues su tiempo dentro del tiempo andino, ¿no?, que es el Amaypacha. El Amaypacha es el tiempo de los ancestros, ¿no?, que es en el tiempo húmedo, ¿no?, en el Jayupacha. Todos conocemos que solo hay tiempo seco y tiempo húmedo, con su diversidad dentro de cada uno. Entonces, el tiempo de la llegada de los ancestros viene en el Jayupacha, en el tiempo de húmedo, que empieza desde septiembre, así. Septiembre, octubre se están preparando nuestros ancestros. En realidad no se están alistando para venir, sino que están produciendo, porque vienen a hacer una labor de fertilizar la tierra para criar las semillas, por ende garantizar la producción de la vida. Y luego vienen en noviembre y nos visitan, ¿no? Y siempre los recibimos con fiesta y con la comida que más les gusta. Cuando hablaba con una abuela allá por Sorata, me dice, allá en ese nevado, todos los ancestros están haciendo cada bolita de granizada. ¿Qué crees que están flojeando como nosotros?, me decía. Entonces, imagínense la labor que tienen ellos, ¿no? Y esto en cualquier leyenda mítica de los Andes señala que los seres, nuestros ancestros, siempre recorren estos tres mundos, ¿no? Que comienzan con el centro, que han pasado por aquí, siguen por el de arriba y también por el de abajo, ¿no? Estos mundos se hallan unidos por estas dos serpientes míticas, los dioses del agua y de la fecundidad, ¿no? Esto me lo menciona el investigador Balcáncer. Nos dice Erasmo Zuna Flores, de la comunidad Puñaca Tinta María de la nación Urumurato, en las riberas del lago Popó. La situación del lago, casi no hay agua. Hay reflejos de agua, pero hay una capacidad de 10 a 15 centímetros máximo. No va a abastecer, ni siquiera no va a ver. No hay, en este sector no hay lluvia. A mí más que todo como autoridad me preocupa, ¿no?, que desaparezca mi cultura. Pero seguimos de pie, aún con la desaparición del lago, estamos sobreviviendo, estamos levantando esa voz, ¿no?, para que pueda ver algo por lo menos, ¿no?, para el pueblo Uru. El temor de que desaparezcan nuestras culturas, el temor que desaparezca nuestra propia vida, pero al mismo tiempo la persistencia, la resistencia, la permanencia, aparece en pobladores de Puñaca Tinta María, territorio asolado últimamente por la dramática crisis climática, pero muy ligada a una manera en que hay un sistema mundo que deteriora los ecosistemas y la regeneración de la vida. Para comprender un poco más de esto, seguimos conversando con Wanda Nogales sobre este contexto de las poblaciones denominadas Urus, cuyo nombre de origen es Cascutsuñi. Los Cascutsuñi significa los hombres del agua, que son los uros, ¿no? Los urus mal conocidos históricamente, porque ha habido un noble cura que les mencionaba de huraños, ¿no? No los bajaba de huraños y por eso se quedó urus, anulando el nombre cultural que ellos tenían, los Cascutsuñis, que eran los seres, los hombres del agua. Ellos siempre han estado aquí. Cuando hablas acerca de su historia, preguntas a ellos o buscas bibliografía respecto a esta cultura, todos mencionan que siempre han estado ahí. Ellos sí han nacido del lago Titicaca,
son los habitantes más antiguos que contiene el continente americano, son los primeros pobladores de la cuenca de los Andes. Esto habla Nathan Wetchell, Arthur Poznansky y otros. Ellos siempre eran alumbrados por la luna y las estrellas. Esto estamos hablando antes de que el sol calentara la tierra, antes de que los incas, antes de los aymaras, antes de los quechos, antes de los hombres blancos, antes que todos los hombres secos, ya eran los urus. Eso menciona su mito uru. Entonces estamos hablando de un asumo tal vez de los últimos, cuando hablamos de los 5 soles, de los 5 tiempos que hubo, que son los primeros de esta última, ¿no? Donde han salido, no con el sol, sino con la luna, uruquillas, por eso también se los conocía así. Cuando se habla del mito del origen en el libro del regreso de los antepasados de Nathan Wetchell, habla sobre este mito ampliándose desde los chulpas, ¿no? Que eran los seres que han poblado la tierra antes de la aparición del sol. Vivían de la caza y la recolección bajo la claridad de la luna y las estrellas. Vivían en cuevas, se cubrían con hojas y pieles de animales. Los adivinos predijeron el nacimiento del sol, pero no pudieron precisar por dónde surgiría. Los chulpas construyeron sus chozas, donde las entradas se orientaban al este. Cuando el sol salió, casi todos murieron quemados porque el fuego celeste salió de ahí. Entonces, solo sobrevivieron unos cuantos, que se habían refugiado dentro del lago Ajillata, que era el nombre antiguo, ¿no? Cerca del río Lauca. Entonces, de aquellas sobras descienden los chipayas, descienden los urus, descienden porque ahora quedan, de toda esa gran cultura que hubo. Por ejemplo, cuando mencionan los españoles, que cuando ellos han llegado acá, había, ¿no? Quechuas, aymaras, y había más, mencionan a varias culturas más, pero eso solo en la tierra. Y luego mencionan a las otras culturas que había en el agua, porque hay que entender que los urus como cultura no son lo mismo, sino que eran regiones diferentes. Por eso los chipayas tienen una peculiaridad, una característica, igual los urumuratos que se quedaron en el lago Popó, pero muratos que hasta ahora ellos ya no quieren abolir ese nombre, porque moratos también era un nombre despectivo, porque les decían los morados por estar siempre dentro del agua. Los iruitus, que están en el inicio del río Desaguadero entre el lago Titicaca y lo que han quedado los uruchuyunes en Perú, ¿no? Entonces son 4 sectores que han quedado de toda esta ancestralidad que acabo de mencionar, ¿no? Entonces ellos son testigos de un mundo antiguo que es primordial para la humanidad. ¿Por qué primordial? Porque son los únicos que han visto todo el cambio de los tiempos, no solo remoniciones naturales, sino también político y sociales, ¿no? Cuando hablamos de los urus, históricamente, este pueblo, antes de la colonia, porque desde los incas siempre han sido minorizados e inferiorizados. ¿Por qué? Porque el paradigma de la tierra es muy diferente al paradigma del agua. El paradigma de la tierra tiene pues su ciclo agrario, tiene su ritualidad, tiene su forma de relacionarse. Mientras el paradigma del vivir en el paradigma del agua es muy diferente. Tienes otra idea mítica, tienes otra relación con agua, tus tiempos son diferentes. Entonces no se han logrado entender y siempre a ellos los ponían como flojos, como sucios, huraños, y preferían por esa diferencia, ¿no? De que tienen otro paradigma del agua que es muy diferente. Entonces, históricamente siempre han sido negados ellos, desde los incas, españoles, y donde más les han tocado, digamos, era el acceso a la tierra. Siempre los han confinado a espacios lacustres. Como les digo, cuando les menciono que estos 4 grupos, donde han quedado, los chipayas están en el Salar, cerca a Zabaya, en un lugar donde nadie se animaría a vivir. Igual en las riberas del Popó, donde era el lugar más contaminado por el tema minero, porque recordemos que este tema de la mina no es solo en este tiempo moderno, es desde la colonia. Y también los iruitus, que han sido aislados, digamos, en ese lugar, y los chuluni, que era mejor tenerlos ahí dentro del lago y no tenerles cerca a Puno, ¿no? Entonces, esta confinación
siempre ha sido por el tema de su espacio, ¿no? Es una discriminación que con el tiempo siempre se ha tornado lastimosamente un hecho natural, en que la relación entre Urus y Aymara siempre iban a estar contrapuestas, y esto lastimosamente pasa en Oruro, ¿no? Cuando se habla de la cultura ancestral de Oruro, no se habla tanto de los Urus. Inclusive, si hablamos de la raíz del carnaval de Oruro, la raíz es netamente Uru, porque viene desde Wari, de toda esa mitología de los cuatro seres que empiezan ahí a tener esa fuerza contraria con los Urus, ¿no? Y ahí viene la Virgen, y hay todo como en toda historia siempre hay un mito que está un poco con un sincretismo católico y que cambia las cosas, ¿no? Cuando se habló en una entrevista a Daniel Mauricio, que era uno de los últimos sabios Urus, menciona algo vital, algo importante. Él menciona sobre sus ceremonias, que la más importante de sus antepasados eran los juicipuchos, los cotapuchos, que pedían de rodillas, todos juntos, hombres, mujeres y niños, para que mande lluvia, para que mande algas, para que mande animales, para que mande alimento. Esto en el Kuru, que es en medio de los totorales, y se hacía 2 veces, al mediodía y a la medianoche. Uno puede decir, claro, o sea, esto era antiguo, funcionaba, pero ahora, ¿no? Algo que resaltar. Abdún Choque, que es un poblador Uru, que es joven, no tiene ni menos de 30 años, él menciona que el lago es sagrado, es nuestro símbolo de nuestra vida, dice, es nuestra Pachamama, es nuestra Cuchamama, llaman ellos, como le decimos, ¿no? Nuestra madre está ausente, pero no podemos abandonarla. Esto respondió cuando se le preguntó, pero aquí no tienes nada, ¿por qué no se van a otro lado? Él dice, no podemos abandonar, no podemos abandonar a nuestra madre. No abandonamos a nuestra madre, decía parte de este testimonio al cerrar Wanda Nogales. No abandonamos nuestra madre y no abandonamos nuestras aguas, por tanto, y la relación y el cuidado. Por eso en los siguientes programas vamos a seguir conversando sobre el agua, sobre también qué está sucediendo en el contexto contemporáneo, sus procesos de mercantilización, de convertirla en objeto en los escenarios de conflictos y de la geopolítica del mundo, y desde ahí también las resistencias, las luchas, la manera de recrear y rehabitar el mundo desde una perspectiva más respetuosa con nuestra madre, con las aguas en sus distintas formas de vida. Pero de eso seguiremos hablando en los otros programas de esta semana aquí en El Hueco en el Muro. El Hueco en el Muro. Por la Red de la Diversidad.